Escucha una cosa, puede haber toda la interferencia del mundo, puede ser que esta persona a lo mejor esté con alguien o que esta relación se pudo haber terminado o agriado porque alguien se metió en la relación, pero una cosa es el resultado que viene ahora, el resultado final que viene para ti. Y te dice lo siguiente, no actúa todavía, pero ya verás lo que sucede. Y también te dice, y pensar que todo lo tenía contigo, y solo pido a Dios que me puedas perdonar. Vamos a ver el resultado definitivo de esta situación. Por supuesto, un resultado en la que tenemos que contar con tu aprobación, si tú quieres o no quieres. Así que rueda este video. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien a mi gente bella. Vamos a ver entonces qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti específicamente. Pero primero, como es lo primero, voy a cerrar la puerta un momentico, porque si no, entonces me molesta el gatito. Seguro que me va a llamar ahorita. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento y vamos a empezar, lógicamente, por aquellas personas que no tienen a nadie, porque también tienen derecho a saber qué puede pasar en su vida, ¿no? Vamos a ver entonces lo que nos hablan, lo que nos dicen. Entonces, de una buena vez, vamos y cortamos y vamos a ver claramente qué es lo que hay, ¿no? Sin mucho rollo, sin mucho tapujo. Empezamos primero que nada con la trama, por supuesto. Ajá, estás tomando decisiones o hay alguien por allí que pueda estar tomando decisiones para ti o por ti, mi querido, mi adorado. Vamos a ver entonces qué es lo que nos quieren decir las cartas. Aquí yo veo claramente que alguien está tomando una decisión. Es lenta, es algo lento, es algo tranquilo. Quizás a lo mejor estas cartas son para ti, lógicamente, porque es para aquellas personas que quieren algo nuevo y que se han comunicado, digamos, visualizado el amor. Y veo que hay sí una cierta, como un momento de espera o quizás como un momento de tomar decisiones. Te veo aquí que quizás o estás conociendo a alguien, tienes ya prácticamente por ahí algo pendiente o que tienes por ahí alguien que ya te está como quien dice hablando en la oreja probablemente y te veo pues que estás como tomando decisiones. Y si no es así, pues veo aquí claramente que ya no estás en la miseria del desamor o si ya estabas pensando en una persona del pasado como que ya no tanto, ya estoy más bien viendo que probablemente pues haya una situación en la que tú tengas que estar tomando decisiones para seguir adelante. Me parece maravilloso esta carta. Saquemos aquí, wow, mira esto. Si no tienes, oye bien lo que te digo, mi querido y adorado amorcito corazón. Si tú, oye bien, si tú no tienes a nadie, es porque no quieres. Yo diría, perdóname que te lo diga así, pero pareciera que hay alguien rondando tu esquina y que quiere una conquista para contigo. Es cierto, vamos a decirlo así de esa manera, como que es alguien que ya tuvo también sus pequeños fracasos en el pasado y no quiere volver a cometer el mismo error que cometió en un pasado con alguien y sí que se quiere arriesgar a venir a plantearte una situación. Te ve como alguien grande, quizás te va a ver como alguien maravilloso, como que verdaderamente vale la pena volver a entrar de nuevo en una relación. Estoy viendo que si hay la posibilidad, si tienes rato o tienes tiempo que has estado sin una relación, yo te tengo que decir pues que definitivamente viene alguien, fíjate, mira estas cartas, con una intención de amor. Sí que te lo digo, es intención de amor definitiva, alguien que vendrá a hablarte, alguien que aunque no se atreve o no se va a atrever tan rápido a hablarte de amor, porque sí que le ve como que se siente un poquito, yo diría que no es tan fácil, pues. Vamos a decir que no es que ya de una vez te encontraste en una, digamos, en una de esas, ¿cómo digo?, aplicaciones que hay en la que ya de una vez estás
buscando amor, sino que es alguien que vas a conocer, bien sea en el trabajo, bien sea a tu alrededor, bien sea un amigo de la casa o una amiga de la casa, y que sin querer queriendo se van a empezar a enamorar. Sí que te lo digo, sí señor. Y al final del camino, esa persona va a ser la que va a tener la decisión para venir a hablarte, la decisión para venir a comentarte, la decisión para una salida, o vamos a salir, o vamos en grupo, o esto, o aquello, o empieza a frecuentar la casa, o empieza a frecuentarte por donde estás, tus alrededores. Y ahí es donde yo veo que esto es por justicia divina, por cierto, maravilloso, por justicia divina, pero ahí es donde yo veo que estás como tratando de analizar y pensar, será buena idea. Quizás a lo mejor la persona de primer momento no te va a gustar, o sea, ¿cómo te explico? No es amor a primera vista, ni te imaginas que a lo mejor tú puedas tener una relación más adelante con esta persona, pero la vas a ir conociendo y paulatinamente esto se va a dar. Esto va a ser así como inevitable, porque esto es por justicia divina. Ahí te lo dejo. El que le resonó, le resonó. Y si hay alguien que estás conociendo, pues te digo que esto va para largo, esto va para bastante, esto va para mucho. Ok, mi gente, vamos a ver entonces ahora para las personas que están esperando un pasado. Vamos entonces con otro grupo de cartas. Vamos a ver si hay alguien que está esperando por ese pasado. Vamos a ver lo que nos dicen las carticas para el amor o desafortunadamente desamor, porque puede ser que estemos viendo entonces un desamor. Vamos a ver qué pasa. Ok, entonces visualiza a esa personita que tienes en tu mente, esa persona que ya tú conoces, que tú quieres saber realmente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y vamos entonces a ello. Sacamos primero, como siempre te digo, la trama. Uy, maravilloso, formidable, fantástico, impresionante, de todas, todas, como que fuera confirmado. Pareciera ser que esta situación sí que se puede volver a dar. Si tú preguntas, quiero saber si esta relación se va a volver a dar, si esta persona por casualidad va a volver, si quizás, aunque todavía no esté llegando, pueda hacer que vuelva, yo te voy a decir de todas, todas, sí. Hay muchas posibilidades. Déjame ver aquí un momento el tiempo acá. A ver el tiempo porque no lo veo acá. No veo el tiempo que se esté dando. No sé cuánto tiempo llevo ya acá. Ok, sí, ya lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Porque tengo que estar muy pendiente del tiempo. No me puedo pasar porque si no me regañan. Entonces, ¿qué te decía yo? Que esta carta es la carta de exactamente del sí o sí, del sí de que sí, pero a favor tuyo, a favor. No es un sí de ruptura, no es un sí de, no, es un sí a tu favor, de lo que tú quieras, lo que realmente te quisieras esperar. Eso es lo que puede venirse a dar. Y esa es la trama, nada más y nada menos, pues la trama. Ahora, recuerda que estas lecturas son para esa persona, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo está esa mente de esa persona. Uy, mira, qué maravilla. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravillongo. Mira aquí esto. ¿Qué pasa aquí, mi querido y adorado? El problema, la situación, lo que resulta acá es que esta persona, después de que ustedes terminaron, porque aquí se nota claramente una ruptura, esta persona aprendió mucho de esa situación, algo que se le descubrió, algo que verdaderamente no esperaba que sucediera, estaba haciendo algo a escondidas quizás, a lo mejor estaba manteniendo por allí un cachondeo con alguien. Tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Con respecto a estas personitas que de vez en cuando hacen travesuras. ¿Y qué pasa? Que esta persona ha aprendido, está aprendiendo, tú puedes tener la seguridad de eso, que esta persona está aprendiendo de esa situación, de lo que sucedió, de ese corte. ¿Y qué pasa ahora? Fíjate tú, una carta, una, dos, tres arcanos mayores. ¿Qué pasa con esta persona que piensa que quiere hablar contigo?
Esta persona en cualquier momento se puede estar presentando delante de ti y todo, te lo repito, por ley divina. Todo esto viene por ley divina. Siento y presiento por esta carta última que está saliendo que muy probablemente esta persona o esa ruptura fue por una tercera persona o esa persona todavía está por ahí rondando esa tercera persona. Y claro, esta personita tuya necesita venir a hablar contigo sobre esta situación. Pero sí que te lo digo, de que pueden pasar aquí muchas cosas, pues pueden pasar aquí muchas cosas, ¿de acuerdo? Déjame seguir viendo el tiempo acá. Ok, entonces seguimos ahora con la parte de sus sentimientos. Esto es lo que piensa, te lo advierto. Piensa venir a hablar contigo. Es por ley divina. Probablemente en la ruptura haya sido por una tercera persona que se metió o que todavía ande por ahí rondando, ¿de acuerdo? Te lo tengo que decir con claridad. Pero mira, las noticias que vienen para ti son noticias rápidas. Y mira todas las cartas que le han salido a esta persona. Aquí se está viendo regresar. Definitivamente aquí está regresando la persona. ¿Cómo te explico? ¿Vienen noticias para ti rápido o esta persona quiere como manifestarse rápidamente? Tiene una gran ilusión de que esto se pueda volver a dar desde el comienzo, como cortar con todo, dejar todo atrás, todo ese malestar que hubo en una relación anterior y empezar de nuevo. Es alguien que sí que le ha dado duro. Yo no sé si tú te quieras convencer de eso o te parezca que esto no es posible, pero sí que te lo digo que esta persona, a pesar de los pesares, sí que se dio cuenta ya a la mitad del camino lo que estaba sucediendo acá y como que reaccionó, como que se dio cuenta que esto que está aquí, que es esa interferencia que pudo haber en tu relación con otra persona, no valió la pena. Como que se dio cuenta que ahora es más lo que perdió o lo que puede perder que otra cosa. Y mira aquí su sentimiento de regresar. Quizás una persona algo orgullosita podría ser, pero es una persona que al fin y al cabo tiene el deseo de regresar. ¿Cómo es la actuación o cómo sería su actitud quizá frente a todo esto? ¿O qué serían las intenciones para un regreso o no? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estaría pensando? Mira, aquí te lo voy diciendo. Hay muchas posibilidades de un regreso y tú sabes por qué te lo digo. Wow, mira las cartas que salen, vale. Wow, no tengas la menor duda, vale, no tengas la menor duda. Mira esto. Tenemos aquí como carta central el rey de bastos y por aquí estoy viendo a la reina de bastos, a la reinita, a la brujita del tarot. Y fíjate tú que esta es la pareja. Ahora, ¿qué les podría a ustedes estar separando por el momento? El hecho de que esta persona, por supuesto, no está contigo. Eso es lo que ahorita les separa. Sencillamente lo que hay es que, como decir, tomar la decisión para una vuelta. Aquí no hay más nada. Es más, te lo tengo que decir con claridad. Esta persona que estuvo aquí en una interferencia, que hubo una interferencia, ya eso como que quedó fuera, fuera de todo, porque ni siquiera eso puede ser una interferencia, porque en todo caso, una interferencia entre ustedes dos podría haber sido esta persona aquí en el medio, pero fíjate que no está. Así que esto está maravilloso. Es alguien que quiere arriesgarse, está tomando una fuerte y poderosa y contundente e irreversible decisión para una vuelta, quiere arriesgarse de nuevo porque verdaderamente mira cómo está. Tiene 10 espadas, 9, perdón, 9 espadas encima que no le dejan descansar, no le dejan dormir, le tienen muy preocupado, muy preocupada. Entonces esta persona va a tener que tomar, como decir, esa decisión súper contundente. ¿Y por qué esa decisión como resultado final? Ay, como resultado final, ¿por qué esta decisión también? Porque es alguien que no ha cerrado ciclos contigo. Ese es todo el rollo. No ha cerrado ciclos. Y sí, mira, te lo tengo que decir.
no tengas ningún temor. Yo no voy a defender, como siempre digo, lo indefendible, porque para empezar, yo no conozco a esta persona, pero las energías que me están mostrando me están diciendo que esta persona ya se está equilibrando. Como decir, ya sabe a quién, para dónde tiene que ir, a quién quiere y a quién no. Ya se desenredó esto, ya este bulto de anzuelos se está desenredando. Este kilo de estopa o este kilo de pabilo se está desenredando. Así que creo que hay esperanzas, sobre todo para aquellas personas que están esperando el pasado y sobre todo por esta carta maravillosa y mágica como es la del As de Pentáculos. Vamos a ver aquí un mensajito canalizado que te puedan dar acá. Un mensajito canalizado. Vamos a ver este, por ejemplo. Tengo dos mensajes. Vamos a tomarlos. Tengo todos ya mezclados y vamos uno por uno. Y dice, no actúa todavía, pero ya verás lo que sucede. Oye bien con eso, ¿no? Así que ya sabes por qué no actúa, porque quizás hay todavía una persona por allí dando vuelta y esta persona tiene que tomar decisiones, pero te lo aseguro que las va a tomar. Y pensar que todo lo tenía contigo y solo le pido a Dios me puedas perdonar. Sí, señor. Así que ya esta persona lo tiene más, pero más que claro, mi querido. Así que vamos a ver, y mi querida, nos estamos viendo a mis queridos y adorados pequeños saltamontes. Nos estamos viendo en una próxima lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.